Capítulo 3. Abandonad toda esperanza, quienes aquí entráis. La Divina Comedia, de Dante Alighieri. En el momento en que Dora puso un pie dentro del jardín, la atmósfera se tornó aún más opresiva y siniestra, como si la noche hubiera llegado temprano, pero de una manera incorrecta. Desde afuera, los terrenos parecieron extenderse de manera salvaje hasta donde alcanzaba la vista, pero al atravesar las rejas, el césped era ordenado y pulcramente recortado. Dora quedó maravillada por los enormes sauces que ocupaban el extenso jardín y por las rosas que florecían alrededor de ellos, pero su asombro se convirtió rápidamente en aprensión. Dora quedó paralizada cuando las enredaderas y las raíces de los árboles se retorcieron, moviéndose a su alrededor. Rozaron con suavidad los costados de su ropa y la piel de su nuca. Dora sabía que no estaba bien que la vegetación pudiera moverse de aquella manera. Contrario a lo que podría haber esperado, el jardín no intentó impedir que Dora se acercara a la puerta principal. El camino se despejó frente a ella y pudo avanzar sin ningún inconveniente. La sensación de ser observada la persiguió, como si en cada parte de los terrenos hubiera ojos siguiendo y evaluando sus pasos, tratando de ver directamente dentro de su alma. Dora subió la escalinata y exhaló un suspiro entrecortado cuando, una vez más, las puertas se abrieron antes de que pudiera tocarlas. Por un momento, Dora solo permaneció de pie frente a ellas, apretando con fuerza la correa de su bolso. No sabía si lo que llevaba tendría alguna utilidad, pero a menudo las ofrendas resultaron un misterio durante semanas. Seguro que encontraría algún propósito para su ropa, quizás como un vendaje improvisado. Cruzó las puertas y un amplio pasillo de piedra se extendió frente a ella. El eco de sus pasos se perdió en la distancia a medida que Dora avanzaba hacia el interior del castillo. El estado del lugar la sorprendió. Había esperado huesos y manchas de sangre, o en un panorama menos sombrío, suciedad y abandono. Sin embargo, se encontró con un espacio impecable que, incluso bajo la tenue iluminación, reveló una majestuosidad ancestral. No obstante, la inquietud persistió en Dora, como si hubiera algo que se le escapara. Era temprano, pero la oscuridad era opresiva. Solo unos pálidos rayos de sol se aventuraron desde lo más alto de los ventanales, iluminando el suelo de forma tenue. Dora intentó aclarar su garganta, pero el nudo se resistió a sus esfuerzos. «¿Hola?», llamó Dora. Su voz rebotó en los sólidos muros de piedra. «¿Hay alguien?». Dora no recibió una respuesta. Al parecer no había nadie allí para recibirla. Quizás la bestia murió en el transcurso del último año. Aunque Dora no mantuvo aquella esperanza, su suerte nunca había sido tan generosa. Además, aún podía sentir con certeza que algo o alguien la vigilaba con ojos hambrientos. Las puertas por las que había entrado se cerraron con un estruendo y Dora, sobresaltada, se volvió hacia ellas con los ojos muy abiertos. No había nada allí. Dora cerró los ojos con fuerza por un momento, buscando aplacar su mente. Exhaló con suavidad y enderezó su postura antes de voltear hacia adelante una vez más. Ella podía enfrentar aquello. La bestia no era más que un hombre. Tenía que serlo. Dora avanzó unos cuantos pasos, examinando con atención cada rincón, cada esquina donde un destello de luz parpadeara. Notó que eran demasiados, como si el propio castillo se moviera a su alrededor. «Tú eres la ofrenda». El pasillo se sumió en una quietud absoluta, tan profunda que los latidos de Dora también parecieron desvanecerse en el silencio. Todo el cuerpo de Dora se tensó, cuando un aliento gélido golpeó su cuello. La urgencia de voltear la invadió, pero unas manos frías se aferraron a su cadera y nuca simultáneamente, manteniendo su postura fija hacia el frente con una facilidad alarmante. Los dedos helados, en contraste con su piel, provocaron un escalofrío que se arrastró por su espalda. «¡No voltees!», ordenó en un siseo. «No he dicho que puedas mirarme». La voz grave y profunda vibró cerca del oído de Dora y unos labios fríos rozaron su oreja. Dora nunca había experimentado un deseo tan incontrolable de desobedecer una orden.
Ansió descubrir qué se ocultaba detrás de ella. Si la bestia realmente poseía ojos de un rojo intenso, si era una entidad sustanciosa y grotesca con la que pudiera luchar, o si se trataba de algo mucho más insidioso. Dora bajó la mirada y logró vislumbrar unos dedos pálidos que ocultaban una fuerza engañosa. Dora, mi nombre es Dora, logró articular. No soy la ofrenda. La respiración de Dora se quebró en sus labios cuando la bestia se acercó aún más a su cuello e inhaló profundamente. Dora, repitió la bestia, y el nombre pareció rodar por su lengua, con un tono casi musical. La piel de Dora se entumeció bajo la presión de los dedos de la bestia, pero no se movió. No pudo evitar pensar que cualquier signo de debilidad sería su perdición. ¿Eres Anne? ¿Te atreves a pronunciar mi nombre? Interrumpió con voz fría y punzante. Al menos, eso respondió la pregunta. Lo siento. ¿Cómo quiere que lo llame? Preguntó Dora, a pesar de su deseo de hacer un comentario sarcástico. Consideró que la cortesía podría ser más útil en aquella situación. Hubo un breve silencio antes de que la mano en su cintura se desplazara hacia arriba, anclándose en el centro del pecho de Dora, justo sobre su corazón palpitante. «Tienes un corazón fuerte, Dora Elpis», susurró, sonando casi hambriento, y Dora se puso aún más tensa. «Puedes llamarme Cerbero». Dora se sacudió un poco, sin lograr moverse fuera de la posición en la que Cerbero la mantenía. Sus dedos continuaron clavándose en su pecho, y un pequeño gemido de dolor escapó de los labios de Dora. «Si tiene la intención de acabar conmigo, al menos permítame mirar a los ojos de mi ejecutor», espetó Dora. «Enfrentarme a mi verdugo y todo eso». Él no la liberó por completo, pero el agarre sobre el pecho de Dora se aflojó y Cerbero soltó una risa. No una risa agradable, sino una gélida, tan fría como el toque del hombre, cargada de implacable y ominosa premonición. «Hay 4 reglas», continuó Cerbero. «Primero, no intentes escapar. Segundo, la cena se servirá todos los días a las 6 en punto y será mejor que luzcas impecable o pagarás el precio». La mano en la nuca de Dora se apretó, subrayando la advertencia. «En tercer lugar, mantente alejada de las estancias en el ala este del castillo. Y, lo más importante de todo», la boca de la bestia estaba pegada a su oreja una vez más. «Nunca, en ninguna circunstancia, abandones tu habitación después de la caída del sol, sin importar lo que puedas oír. ¿Ha quedado claro?» «Claro», respondió Dora, con su voz en apenas un susurro. «Tendremos una nueva conversación si logras pasar la noche», declaró Cerbero y su agarre desapareció por completo. A pesar de la rapidez con la que Dora volteó, no halló más que oscuridad en su compañía. Capítulo 4. Para poner a prueba la realidad, hemos de verla en la cuerda floja. Cuando las verdades se hacen acróbatas, podemos juzgarlas. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Dora pasó la mayor parte del día explorando el ala oeste. Recorrió los pasillos y las habitaciones que parecieron disponibles. Cerbero había hecho alusión a su habitación, pero no había proporcionado ninguna dirección en particular. A medida que avanzaba en su recorrido, detalles muy particulares llamaron la atención de Dora, como el que todos los espejos fueron destrozados y sus fragmentos polvorientos contrastaban de manera terrible con la pulcritud general del castillo. Aunque no solo los espejos fueron dañados, todas las pinturas también habían sido violentamente rasgadas, dejando rostros desgarrados esparcidos por el suelo. También, cuando de pronto las lámparas se encendieron a su alrededor, Dora pudo notar que el castillo realmente se movía. Las puertas se abrieron solas, los pisos se pulieron en un parpadeo, y las sábanas se sacudieron como si fueran manipuladas por manos invisibles. Todas las habitaciones que encontró estuvieron vacías, con sábanas y polvo cubriendo los muebles.
Después de la séptima que visitó, Dora asumió que debía escoger una al azar y considerar la suya. Por lo que había entendido, se quedaría en el castillo por un tiempo indefinido, posiblemente algún momento entre el anochecer y el amanecer. Era muy probable que por la mañana los pasillos estuvieran decorados con su sangre, y luego, partes de su cuerpo serían enviadas de regreso al pueblo en una caja de regalo. La idea era inquietante, pero Dora no tuvo la intención de huir. No es que no lo deseara, pero sabía que no tenía sentido. Cada alma que dejó la ciudad con la idea de escapar solo halló la muerte al cruzar las fronteras. Todos allí estaban malditos, y el castillo con su temible bestia eran solo el epicentro de aquella maldición. Quizás por aquella razón, el pueblo continuó haciendo ofrendas. Mantuvo la esperanza de que, si la maldición fuera real, alguien podría romperla. Siempre existieron historias de héroes y salvadores, de caballeros con armaduras brillantes, amor verdadero y corazones puros. Sin embargo, cualquier esperanza que pudieran reunir se vio en constante lucha con la certeza de que todos aquellos que lo intentaron encontraron la muerte. Después de otra hora de recorrer los pasillos, Dora se decidió por una habitación que le pareció prometedora. De cierta forma, se sintió atraída hacia ella. Era el único cuarto en el castillo que mostró signos de haber sido habitado en algún momento, y Dora lo examinó con interés. La estancia desprendió la misma elegancia que el resto del castillo: paredes revestidas de papel, tapiz y suelos de madera pulida, techos abovedados y lámparas de araña. Al fondo se alzó un ventanal ornamentado que permitió que la escasa luz diurna se filtrara en la habitación. Una cama con dosel en el centro, una lujosa chimenea de mármol en una esquina y en la otra un tocador con espejo ovalado, un pequeño escritorio equipado con material de escritura y un sólido armario de madera en la pared sur. Por último, un retrato. En la pared que enfrentaba la cama, colgó una pintura encuadrada en un elaborado marco dorado. El retrato de tamaño natural plasmó a un hombre de cabello oscuro, suave piel marfil y una mirada cómplice en sus ojos azules. El caballero, erguido y vestido con ropajes nobles de otra época, capturó por completo la atención de Dora. Lo miró fijamente y se acercó para leer la inscripción en la parte inferior. Cassian A. Rebus, Jr. Aquella era la única pintura que había visto en el castillo que no fue destruida. Dora se preguntó por qué, de entre todos los hermosos paisajes y retratos familiares que había encontrado, aquel fue el único que se salvó. A simple vista no pareció nada especial, aunque Dora tuvo la sensación de que aquellos ojos azules podían observarla como si perteneciera a un ser vivo. Un escalofrío insidioso recorrió su espina dorsal y Dora apartó la mirada con desconfianza. Se preguntó qué podría hacer mientras esperaba a la hora de la cena. Dora se había preparado mentalmente para morir o incluso para luchar hasta la muerte, pero el comportamiento de Cerbero, aunque perturbador, no fue violento, ni puso su vida en peligro inmediato. Lo único que hizo fue clavarle las uñas un poco. Se decidió por deambular por la habitación, examinando cada detalle con calma. Sin embargo, su piel se erizaba y sus manos hormigueantes revelaron su agitación y luego de solo unos minutos, se dejó caer sobre la cama antes de arrojar sus escasas pertenencias sobre las sábanas. Era hilarantemente triste pensar que aquellos objetos representaron la totalidad de su ser. Un modesto surtido de artículos impersonales en una bolsa desgastada, un cepillo de dientes, algunas mudas de ropa, un cuchillo y un par de libros que nunca volverían a encontrar su camino de regreso a la biblioteca del pueblo. Nada trascendental, ni excepcional o siquiera significativo. Dora dejó escapar un suspiro lleno de amargura. Nadie podría decir que su muerte fue una verdadera pérdida. No había dejado ninguna marca real en el mundo. Solo una colección de objetos carentes de significado. No importaba, después de todo, aquella fue la razón de su presencia allí. Cosas ordinarias. Sin mucho que dejar atrás y menos aún que sacar adelante.
Dora se levantó de la cama y se acercó al ventanal. No estaba bloqueado, pero le costó unos cuantos empujones abrirlo. Inhaló profundamente, buscando un poco de aire fresco fuera de la sofocante habitación, pero no encontró nada. Miró hacia afuera y notó que se encontraba en una de las torres, con una vista panorámica de los terrenos. Afuera, el cielo gris se extendió turbulento, pareciendo capaz de tomar forma y atraparla. Dora se estremeció. El frío se filtró a través de su piel cuando se balanceó sobre el borde. Miró hacia abajo, y después de un momento de duda, cerró la ventana con un suspiro. Incluso si hubiera querido huir en medio de la oscuridad, envuelta en las sombras, pareció una caída bastante brutal hasta el suelo. Dora se pasó una mano por el rostro y se negó a ceder al impulso, sin importar cuánto palpitara su cuerpo pidiendo por ello. ¿Seguiría contando como una ofrenda si se suicidara? Dora sospechó que no. Seguro tendrían que elegir a alguien más y todo habría sido para nada. Caminó de regreso a la cama, pero todo su cuerpo se congeló frente a la pintura. Tuvo la extraña sensación de que la cabeza del retrato se movió siguiendo sus pasos. Le pareció que algo en el cuadro había cambiado, o tal vez solo estaba siendo paranoica. Por supuesto, que en un castillo que había demostrado ser mágico, un cuadro en movimiento no sería la cosa más extraña, pero aún así hizo que todos los vellos de su cuerpo se erizaran. «Hola», habló Dora, su voz áspera y sin aliento. «Tú eres la ofrenda», dijo el retrato. Dora casi saltó fuera de su piel. Los retratos en movimiento y los retratos parlantes eran dos cosas completamente distintas, aunque la diferencia pudiera parecer absurda. Una parte de ella lo sospechó. Después de todo, tenía sentido que, si podía moverse, también pudiera hablar. En realidad, habría sido aún más siniestro si no lo hiciera. De cualquier forma, aquella voz logró enviar un nuevo escalofrío por su columna vertebral, incluso si su tono no parecía esconder ninguna mala intención. En realidad, era un barítono melódico y agradable. «Sí, soy Dora», respondió y miró la inscripción de nuevo. «Eres Cassian, ¿verdad?» «Así es», contestó el retrato. «Soy el rebús». Dora frunció el ceño ante la peculiar elección de palabras, como si fuera más un título que un nombre. «¿El rebús?», repitió Dora. «Deberías irte cuando anochezca», sugirió Rebús, ignorando su pregunta. «Cerbero mencionó una regla que prohibía salir después del anochecer», dijo Dora, arqueando una ceja. «Claro que lo haría», respondió, con una mirada maliciosa. «¿Qué se supone que significa eso?», cuestionó Dora a la defensiva. «Pétalos vitales caen al sol, la sombra eterna devora en la noche. Cuando la oscuridad consuma de la luz la inocencia, será de la guerra la única advertencia», tarareó el retrato. La forma en que Rebús sonrió de manera depredadora no fue nada reconfortante. Además, Dora notó que el retrato no había ofrecido ninguna respuesta en realidad. Aún así, repasó las palabras en su mente un par de veces y sintió un escalofrío. Sombra eterna, devora en la noche, le recordó terriblemente a ciertos relatos de sombras oscuras y ojos rojos. Si hay una sombra que devora, lo que sea que eso signifique, y lo hace durante la noche, claramente no es una muy buena idea salir a hacer una caminata por el castillo una vez que cae el sol, dijo Dora. «Entonces cenarás con la bestia», afirmó Rebús. «Interesante elección». Dora entrecerró los ojos. Sin duda hubo mucho que se estaba perdiendo. «Actúas como si todo esto fuera una especie de juego», señaló Dora. «Como si cada una de mis decisiones fueran un movimiento o una carta jugada». El retrato inclinó la cabeza y examinó a Dora con detenimiento. «¿No es así?», preguntó Rebús, y su sonrisa contrastó horriblemente con el brillo casi infantil en sus ojos. La boca de Dora se torció en una expresión agria y le dio la espalda al retrato. Se sentó en la cama una vez más y pensó en qué podría hacer durante las horas previas a la cena, además de mantener una conversación con un retrato exasperante. ¿Quién podría ser Cassian Rebús? ¿Un familiar o alguien completamente ajeno?
Las cosas comenzaron a parecer mucho más complicadas de lo que Dora había imaginado, mucho más que la simple y brutal muerte que había esperado. Su estadía prometía ser una experiencia interesante y enrevesada, siempre y cuando lograra sobrevivir la noche. Por supuesto. Dora decidió que acomodar sus escasas pertenencias sería un buen uso de su tiempo. Cuando abrió el armario, encontró una colección completa de ropa de mujer, de su talla exacta. Su asombro se convirtió en desconcierto y aprensión con rapidez, hasta que recordó la segunda regla. Será mejor que luzcas impecable o pagarás el precio. Ella no sería desmembrada por romper el código de vestimenta en la cena. Así que unos cuantos minutos antes de las 6, en punto, estuvo completamente vestida, y la casa se encargó de guiar su camino hacia el comedor. El comedor era un espacio impresionante, con amplios ventanales, grandes candelabros dorados colgando del techo y paredes revestidas de madera oscura. En el centro de la habitación se extendió una mesa larga de madera maciza, con platos exquisitamente elaborados dispuestos con meticulosidad sobre ella. Durante su exploración matutina había encontrado la cocina, pero a nadie que la ocupara. ¿Toda aquella comida había sido elaborada con magia? Dora se sentó en uno de los extremos de la mesa, rodeada de porcelana fina y cubiertos de plata, completamente sola. A pesar de la muestra excesiva de opulencia, el lugar estaba desolado. ¿Todas sus futuras comidas se reducirían a refinadas mesas vacías? ¿Dónde estaría Cerbero? ¿Comería en otra parte del castillo? ¿Siquiera comería lo mismo que ella? Por lo que Dora sabía, podría alimentarse de seres humanos, aunque era poco probable, a menos que solo comiera una vez al año. El gruñido de su estómago la desconectó de sus agitados pensamientos, y Dora se dio cuenta de que su apetito se le había pasado desapercibido hasta aquel momento. No había comido desde el desayuno y había estado demasiado nerviosa para tomar algo copioso. El festín que se extendió frente a ella era tentador, aunque no pudo evitar mirarlo con sospecha. ¿La comida estaría envenenada? Dora alejó su plato con cautela, solo para reconsiderar segundos después y acercarlo de nuevo. Al fin y al cabo, la inanición no era la mejor opción en su situación, y Dora no tenía nada que perder cenando. Solo la muerte era segura. Durante largos minutos, el murmullo de los cubiertos fue el único sonido que rompió el silencio. El sabor de la comida era tan exquisito como su presentación, y Dora no pudo evitar suspirar satisfecha. Al menos, podría encontrar su final envuelta en la opulencia, si es que eso tenía algún valor. ¿Cuál fue la importancia de su asistencia a la cena, si Cerbero no estaría allí? Aunque era cierto que él había insinuado que se encontrarían al día siguiente, siempre y cuando lograra superar la noche, claro. La idea de que solo ellos dos fueran los únicos ocupantes de todo el castillo la inquietó. Incluso si sobreviviera, aquella parecía una vida terriblemente solitaria, incluso si se tenían el uno al otro. Una vez que terminó de comer, Dora se preguntó qué debía hacer a continuación. No sabía cuáles eran sus tareas o si incluso tenía alguna. Eso la hizo sentir increíblemente incómoda. Las órdenes vagas siempre presagiaron problemas. ¿Debía despejar y limpiar la mesa? ¿O solo debía sentarse y esperar su muerte rodeada de lujos? De hecho, eso no le pareció en absoluto desagradable. Dora se puso de pie y observó el cielo a través de los ventanales. Aunque no podía afirmarlo con certeza, el sol empezó a descender en el horizonte con rapidez. Nunca, en ninguna circunstancia, abandones tu habitación después de la caída del sol. Dora se tensó al recordar la advertencia. En ninguna habitación había encontrado candados o cerraduras que pudieran mantenerla a salvo de algún monstruo. La palabra monstruo siempre la hizo sentir incómoda. Era demasiado ambigua. Darle un nombre a algo permitió tener una idea de con qué se estaba lidiando. Las cosas sin nombre eran demasiado vagas, y los monstruos podían adoptar innumerables formas. De repente, sus miembros se sintieron plomizos, y Dora pensó que era hora de regresar, antes de que el sol desapareciera por completo. Quizás había sido envenenada después de todo.
Dora estaba sudando cuando llegó a su habitación, pero logró hacerlo a tiempo, sin intención de ser tan estúpida como para demorarse, al menos no la primera noche. En el momento en que Dora cruzó la puerta, Rebus le dirigió una leve sonrisa desde su pintura. ¿Has disfrutado de la cena? Sí, gracias, respondió Dora, y la sonrisa en el rostro de Rebus se hizo más amplia. El retrato resultaba algo peculiar, bastante educado, pero notoriamente extraño. La información no es gratis, Dora, pero tengo otro acertijo para ti, comenzó Rebus, y su tono burlón y cantarín envió un escalofrío por su espalda. Ahora dime, pequeña Dora, ¿cómo llamas a aquello que carece de nombre? ¿Cómo llamas a aquello que carece de nombre? Repitió Dora, distraída, con la mirada fija en el cielo. No lo sé. Seguramente puedes darle el nombre que desees si no tiene uno. Dora se encontraba mucho más concentrada en el avance de la oscuridad con la caída del sol. Quedaba un minuto, como mucho. Se acercó a la ventana, sintiendo cómo la anticipación la invadía. Y luego de un segundo, el mundo exterior se tiñó de un negro profundo. Sombras líquidas parecían desangrarse del cielo de manera antinatural. Incluso su propia habitación, a pesar de todas las lámparas encendidas, quedó débilmente iluminada. Dora había previsto que en el centro de las cosas, la oscuridad se tornaría aún más intensa durante la noche. Sin embargo, la transformación del castillo, con sus formas habituales distorsionadas, provocó que su aliento se escapara de manera temblorosa. Entonces, ¿me lo dirás, Rebus? Retomó Dora después de unos segundos. ¿Cómo llamas a aquello que carece de nombre? Hablar con el retrato, de repente, parecía mucho más atractivo que enfrentar la oscuridad sola. Sin embargo, cuando volvió a mirar la pintura, quedó paralizada en su sitio. El retrato se había desvanecido. El cuadro no estaba vacío, pero Rebus ya no estaba allí. El lienzo se había difuminado por completo, y al cabo de un instante, una nueva figura lo ocupó. Era diferente, equivocado, mayor y más alto que Rebus, con hombros más amplios y vestido con un traje negro de corte moderno. Su piel pálida, surcada, parecía a punto de romperse, como si careciera de vida o sangre. Sus rasgos eran más afilados, pero lo que la inquietaba profundamente eran sus ojos, de un rojo intenso y brillante, sin rastro de pupilas visibles. Sus dedos largos evocaron el recuerdo de otros que se habían aferrado a la cadera de Dora y luego se habían clavado en su pecho. Dora enderezó su postura, echando los hombros hacia atrás, e intentó aplacar sus latidos erráticos con respiraciones largas. La placa de identificación seguía siendo la misma, con el nombre de Cassian A. Rebus Jr. grabado en ella. Sin embargo, este individuo no guardaba ningún parecido con el atractivo joven de facciones suaves que solía ocupar el lienzo. ¿Cassian?, llamó Dora en un murmullo apenas audible, dando un paso cauteloso hacia adelante. De pronto, aullidos desgarradores resonaron más allá de la puerta de su habitación. «Dora, Dora, por favor, ayúdame». A Dora le tomó un momento identificar la voz de Bea, llena de angustia y desesperación. «¡Sálvame, Dora! ¡Por favor, Dora! ¡Te lo ruego!». Los gritos de Bea envolvieron a Dora en una profunda sensación de pavor y, sin siquiera darse cuenta, comenzó a desplazarse hacia la puerta cuando antes de detenerse abruptamente. Nunca, en ninguna circunstancia, abandones tu habitación después de la caída del sol, sin importar lo que puedas oír. Sin importar lo que puedas oír. Dora no podía sacudirse la necesidad de correr para ayudar a Bea, sintiéndose cada vez más desesperada. Incluso cuando la parte lógica de su cerebro le susurraba que nada de esto podía ser real, la sensación de impotencia era abrumadora. Los ojos de Dora oscilaban inquietos entre la puerta y el retrato mientras los gritos seguían resonando en sus oídos, sin disminuir su intensidad. La criatura con ojos ensangrentados e inexpresivos solo la observó en silencio. La piel de Dora se erizó, y su corazón martilleaba salvajemente en su pecho.
desgarrándola por dentro. Sus ojos se movían en un ciclo frenético entre la puerta y la pintura. Dora cerró los ojos por un momento, tratando de despejar su mente e ignorar los aullidos de afuera, y concentrarse en descifrar qué estaba ocurriendo y en por qué la pintura había experimentado un cambio tan siniestro. ¿Qué está sucediendo?, cuestionó Dora, todavía tensa, pero enfocada en el retrato. ¿Dónde está Rebus? ¿Quién eres?, inquirió, su tono sorprendentemente firme. Los ojos rojos de la criatura parecieron agudizarse y su semblante se endureció. Número. Dora de inmediato reconoció la voz. La había escuchado una vez hoy. Era Ann. No, repitió con firmeza, su mirada aún más dura. No lo hagas. Dora captó la orden y se mantuvo en silencio, preguntándose si en algún momento se acostumbraría a esta sensación distorsionada de déjà vu. Dora frunció el entrecejo y apretó los puños con fuerza, dejando marcas profundas en la piel de sus palmas. Su mirada recorrió el rostro del mayor con más atención, y si bien no parecía agradable, esos ojos eran aterradores. En realidad, no era lo que uno esperaría de una bestia. Los aullidos resurgieron con una intensidad creciente, agudos y angustiosos, pero ahora no provenían únicamente de Bea. Eran las voces de todas aquellas personas a quienes había apreciado en su vida, clamando en medio de la oscuridad, más allá de la puerta cerrada. El impacto provocó que Dora diera un paso automático en dirección a la puerta nuevamente, con la mente divagando y las piernas temblando. No, habló el retrato, su tono más perezoso y distraído esta vez, aunque la advertencia todavía resonaba en su voz. ¿Qué está ocurriendo afuera?, preguntó Dora con un ligero temblor en su voz. ¿Qué demonios está pasando? El Rebus te lo dijo, respondió simplemente. La elección particular de palabras captó la atención de Dora de nuevo. El Rebus. Dora mantuvo su mirada fija en el cuadro, tratando de entender lo que se le escapaba. Rebus. Provenía del latín, no pertenecía a las tierras de Aeteria, pero Dora había aprendido algo de ello en sus libros. De pronto lo recordó, no de sus libros de texto, sino de algunos cuentos infantiles. ¿Un acertijo? ¿Un juego de acertijos?, pensó en voz alta, soltando una risa un tanto maníaca mientras se dejaba caer en la cama, con las piernas temblorosas y la mirada aún fija en la pintura. Rebus se utilizaba para señalar a una cosa por otra. Sin duda, explicaría la afición del otro retrato por expresiones enigmáticas y cantarinas. Pétalos vitales caen al sol, la sombra eterna devora en la noche. Cuando la oscuridad consuma de la luz la inocencia, será de la guerra la única advertencia, repitió Dora en un susurro. ¿Tú eres? Los gritos se intensificaron, interrumpiendo a Dora, quien cerró los ojos determinados a ignorarlos, así como a su propio malestar. Devora en la noche. Él vendrá detrás de ti, advirtió la pintura con ojos brillantes. Siempre lo hace. Ann, comenzó Dora. Niña estúpida, siseó el retrato con ímpetu. Número. Dora frunció el ceño y tomó una respiración profunda. Detestaba que la llamaran niña. ¿Cómo llamas a aquello que carece de nombre? ¿Por qué no puedo dirigirme a usted?, se aventuró a preguntar con cautela. Intenta no nombrar a los anónimos, niña, aconsejó el retrato con voz indiferente. Sería prudente que buscaras la biblioteca y te familiarizaras con las reglas. Podrías llegar un poco más lejos si lo haces. ¿Más lejos?, preguntó Dora, con un dejo de desconcierto. ¿A qué te refieres? La pintura solo la miró fijamente en silencio, ignorando sus palabras. Dora apretó los dientes y una de sus cejas se crispó. Bien, gracias, espetó con sarcasmo. Ha resultado ser de gran ayuda, añadió antes de dejarse caer en la cama, exhausta y frustrada. Él es aburrido, pequeña ofrenda. Una voz nueva llenó la habitación y Dora dio un respingo, incorporándose con un pequeño grito ahogado, mientras miraba hacia la puerta abierta con los ojos desorbitados. En su lugar, deberías venir y pasar tiempo conmigo,
Por un momento, Dora se quedó mirando con la boca abierta, completamente pasmada. ¿Y tú quién eres?, demandó Dora. Su voz sonó histérica incluso para sus oídos, pero la situación parecía ameritarlo. ¿Cómo es posible que haya tantos de ustedes? Recuerda suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente capítulo.